Se unen Conmebol y CONCACAF. Parece que por fin se ha vuelto a cumplir el sueño de toda América, tener un torneo para todo el continente. Después de que se había hablado de que Conmebol no necesitaba a CONCACAF y que la Confederación del Norte y Centroamérica no estaba para nada interesada en participar con los del Sur. Hace unos pocos días se dio el anuncio, lo que todos los seguidores de este gran deporte estábamos esperando. Una Copa América que incluyera a lo mejor del continente. Anteriormente, en 2016, ya se había realizado este torneo en los Estados Unidos, mismo que se llevó la selección de Chile para firmar su bicampeonato. Parece que se repetirá lo de 2016, pero ahora con un campeón del mundo entre los competidores. Quédate hasta el final del video para que juntos analicemos todos los pormenores de este nuevo torneo. Y si todavía no te has suscrito a nuestro canal, ¿qué estás esperando? De paso, activa la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Comenzamos. Como ya lo habíamos mencionado y como seguramente ya lo sabes, la Copa América del 2024 se realizará en territorio estadounidense, mismo que será el encargado de organizar el 90% de la Copa del Mundo en 2026, por lo que esta justa servirá de mucho para hacer las pruebas suficientes y estar listos para el Mundial. Que sabemos que los americanos están más que preparados para cualquier evento. Esta Copa América estará compuesta por 16 participantes, las 10 selecciones que conforman la Conmebol y 6 invitados de CONCACAF, que para esos 3 puestos ya están ocupados por los organizadores del Mundial 2026, México, Estados Unidos y Canadá, por lo que quedaría pendiente definir a los otros 3 lugares. Se dice que serán seleccionados por supuesto en el ranking FIFA. Por otro lado, también se clasificarán para la Copa América en la Nation League, pero realmente todavía no se ha aclarado muy bien ese tema. Pero esto solo es el primer paso que darán Conmebol y CONCACAF para empezar a unir fuerzas, pues se ha hablado también de una gran cantidad de planes que se tienen preparados para la región. En muchos medios de Latinoamérica se ha dicho que esta Copa América servirá como una especie de prueba para los organizadores del Mundial. Realizar una Copa América que incluya a varias selecciones de CONCACAF no es para nada algo nuevo, pues México, Estados Unidos, Panamá y Honduras ya han participado en esta justa como invitados. Tampoco se nos puede olvidar que una Copa exactamente igual ya se realizó en el año de 2016. Lo nuevo que vamos a poder ver aquí será para el fútbol femenil, pues la Copa Oro de esa categoría tendrá como invitadas a las selecciones sudamericanas, 8 selecciones de CONCACAF y los 4 mejores equipos de Conmebol. Realmente puede ser algo muy interesante, pues en esta parte del continente los que son potencia y campeonas del mundo son las estadounidenses y canadienses, duelos bastante interesantes. Algo que también resultará realmente interesante es que podrían también empezar a trabajar en torneos que no solo incluyen a las selecciones, también los clubes. En el pasado los clubes mexicanos eran invitados a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, en las que los equipos aztecas dejaron muy buena impresión al llegar a 3 finales en Copa Libertadores, un par más en Sudamericana y el campeonato del Club Pachuca en esta justa. Pero ahora se tiene pensado que se cree un nuevo torneo para el próximo año, que sea independiente de la Copa Libertadores y de la Sudamericana. Será una competición al estilo Final Four, en la que participarán los 2 mejores equipos de Conmebol contra los 2 mejores de CONCACAF, que seguramente ese lugar se lo darán al campeón de Libertadores y al campeón de Sudamericana y los 2 finalistas de la Conca Champions, lo que será una supercopa entre las 2 confederaciones. La idea de que los equipos de CONCACAF participen en Libertadores ha quedado al lado desde hace mucho tiempo, pero últimamente se ha retomado sin llegar a nada concreto. Regresar a Copa Libertadores es un tema de Conmebol y CONCACAF. No depende solamente de nosotros, pero por los calendarios y los torneos existentes no se ve viable a corto plazo. Palabras de John Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Parece que en cualquier momento las confederaciones podrían llegar a un acuerdo y podemos ver de nueva cuenta a los equipos mexicanos en la Libertadores, pero aquí la pregunta es si es buena idea que las 2 confederaciones trabajen en conjunto o no beneficiará en nada. Veamos, en el tema económico podemos encontrar muchos beneficios. Por ejemplo, si la Copa América se jugara en territorio sudamericano, cada una de las selecciones de Conmebol se llevarían $4 millones. Además están los premios económicos por participación, que por supuesto se irán incrementando mientras más lejos pueda llegar en el campeonato. Pero si la Copa se juega en territorio estadounidense, la cifra aumentará a $10 millones para cada selección. Vaya que sí hay mucha diferencia. Y no olvidemos que a esa cantidad habrá que sumarle los premios. El otro beneficio es lo deportivo, y no nos referimos al beneficio deportivo que podrían obtener las potencias sudamericanas como el actual campeón del mundo Argentina, o Brasil o hasta Uruguay. El tema del beneficio deportivo es para los integrantes de CONCACAF. Y por supuesto que en Conmebol están siempre a favor del dinero, pues sin dudarlo aceptaron la oferta. Como lo hemos mencionado en videos pasados, los organizadores del Mundial 2026 están buscando la mejor forma de prepararse para ese torneo, puesto que al ser sedes de la justa mundialista no pueden competir en las eliminatorias. Además de que puede ser una o la mejor oportunidad de por fin una selección de CONCACAF puede llevarse el tan antiguo y prestigioso torneo. Otro beneficio deportivo es que la participación de los equipos de la CONCACAF no será por elección, sino por decisión de cada una de las selecciones, pues lo más seguro es que su lugar se lo tendrán que ganar en la cancha, ganando sus partidos de la Nation League. Se habla también en algunos medios de comunicación que este podría ser el ejercicio definitivo para que esta unión se quede por mucho tiempo.
para que de esta manera todos los equipos tengan grandes beneficios, tanto económicos como deportivos. Tomando en cuenta que en CONMEBOL están a punto de jugar la Nations League UEFA, jugar esta Copa América no les afectaría en lo deportivo. También tienen una mejor preparación para el siguiente mundial, pues no solo disputarán las eliminatorias locales, también enfrentarán a rivales duros de otras confederaciones en partidos oficiales, lo que aumenta el nivel de competencia. Tomando en cuenta la Copa Oro femenina, los sudamericanos tendrán la oportunidad de tener roce con las potencias del fútbol femenil, las cuales se encuentran en CONCACAF. Por último, podrán sumar nuevos títulos a sus vitrinas. ¿Qué te parecen los pros? ¿Nos falta mencionar algunos? Déjanos tus comentarios. Ahora revisemos cuáles serían las posibles contras que nos podríamos encontrar. Los calendarios. Como sabemos, actualmente las selecciones siempre tienen las agendas llenas y más si se trata de los campeones del mundo. Son selecciones que son muy buscadas por los equipos de todo el mundo, por muchas razones. Pero las principales son por el reto que representan y 2, por las entradas que generan. Por lo tanto, estas grandes selecciones podrían tener que cumplir con compromisos de manera simultánea. Imaginen que Argentina tiene que jugar la Copa América con CONCACAF, pero ya tiene agendada una gira por Asia. Algunos de los dos tendrá que conformarse con un equipo B del campeón del mundo. Otro de los contras que podríamos encontrar es cómo va a resolver CONMEBOL los compromisos de la Nations League con la UEFA, para que no se empalmen con los partidos de la Copa América. Otro de los contras lo encontramos con los equipos sudamericanos, y lo anexamos porque se ha dicho muchas veces que si CONMEBOL se une a sus vecinos del norte, lo pueden ver como un retroceso, pues la diferencia de nivel futbolístico entre ellos es muy grande, por lo tanto no estarían muy de acuerdo con esas participaciones. Pero entre confederaciones no hay nada que el dinero no pueda arreglar. Otro de los contras es que podrían darse cuenta del atraso que existe en el fútbol femenil de Sudamérica. Por otro lado, las federaciones de México y Estados Unidos se encuentran frente a cambios importantes sobre la elección de sus técnicos, quienes tendrán frente a ellos la gran responsabilidad de llevar a las dos selecciones más representativas de CONCACAF a una buena actuación en la Copa América y por supuesto en el Mundial de 2026. ¿Qué te parecen los contras? ¿Coincides con nosotros? Cuéntanos. Bien, pues hasta ahora podemos decir que nos encontramos frente a una nueva oportunidad de unión entre dos confederaciones que han vivido en conflicto y alejadas desde hace mucho tiempo. Por su parte, CONMEBOL tratará de exprimir hasta la última gota de sus estrellas para poder conseguir la mayor cantidad de billetes verdes y CONCACAF tendrá la disposición de sedes mientras en Sudamérica no se les ocurra una nueva idea. Los más beneficiados de esta unión son los del norte del continente y del que todos sus aficionados estarán esperando que sea una oportunidad bien aprovechada por los mismos. Antes de finalizar, algo que también puede y debe regresar es la participación de equipos de CONCACAF en la Libertadores y Sudamericana. Desafortunadamente ese problema es más complicado pues están metidas de lleno las televisoras y los derechos, pero por lo que hemos visto, las puertas para que la Liga MX regrese a competiciones sudamericanas se mantiene abierta. Eso sí, sería un gran paso para desarrollar de nueva cuenta el nivel de los clubes en México y la MLS. También se ha hablado de la posibilidad de una Nations League con CONCACAF CONMEBOL. Sabemos que se ha dicho que los sudamericanos han asegurado por todos lados que jugarán ese torneo, pero por ahora no existe nada confirmado, puesto que la UEFA hasta ahora no ha mencionado nada al respecto. CONMEBOL necesita cantidad de equipos porque con 10 no puede hacer el formato de ascenso y descenso. CONCACAF necesita calidad, que es lo que aportarían los sudamericanos, tal como lo mencionó un periodista de ESPN. ¿Qué te parecería esa idea en caso de que CONMEBOL y UEFA no se cierre? Por nuestra parte nos tenemos que despedir, pero no sin antes recordarte el pulgar arriba. Recuerda que estamos conectados por el fútbol. Hasta pronto.